Buenos días, hermanos. Gusto de vernos en la casa del Señor. Parece que varios empezaron la celebración. Lo echamos de menos en el culto o en la reunión. Vamos, por favor, al libro segundo de Reyes, capítulo 5. En esta oportunidad, desde el verso 9 al 12. Libro segundo de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos muchísimas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de reunirnos en tu casa de oración para disfrutar el consejo de tu palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tanto bien, por tanta honra que tú nos concedes a cada uno de nosotros, que en esta mañana esperamos aprovechar de la mejor manera posible. Te adoramos, Señor, te bendecimos, declaramos tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas, sobre todos los hermanos que nos estamos dando cita en este lugar, nuestros hermanos más pequeños de la iglesia también, y todos, Señor, podamos ser impactados como siempre por el consejo de tu palabra. Su bendición la pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asientito, hermanos. En este tiempo de preámbulo, hermanos, antes de entrar a un libro completo de la Escritura, que ya estamos muy próximos, para predicar expositivamente de un libro completo de la Biblia, ha habido un intermedio y quise tomar la historia de Eliseo y Naamán, que es una historia muy conocida en medio de los círculos cristianos dentro de la fe, pensando que tal vez con un par de sermones ya podríamos terminar esta enseñanza. Sin embargo, esta es nuestra cuarta oportunidad que vamos a estar considerando el consejo de la palabra del Señor, y tal vez quedarán un par de ellas. Le decía a algún hermano que no sé si voy a terminar el próximo domingo o el siguiente, ya para definitivamente entrar a estudiar un libro completo de la Escritura. Sin embargo,
no he podido salir de este precioso texto bíblico, de esta historia que ha acontecido, ¿no es cierto?, hace tanto tiempo atrás, pero como el Espíritu Santo permitió que quedara acá en el canon de la Escritura, en la Biblia, aunque tiene muchos años de este acontecimiento, se hace viva a cada uno de nuestros corazones. La palabra del Señor es viva y eficaz. Diga conmigo, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así es la palabra del Señor. Por lo tanto, es la única escritura, la de la Biblia, la que se hace viva y viene a trabajar en lo más profundo de nuestros corazones, aunque alguien pueda decir, esto aconteció tanto tiempo atrás, fue algo que tal vez no tenga relevancia para nosotros, pero como en la Biblia, en la palabra del Señor, se hace viva para nosotros. Y en primer lugar, nosotros la primera oportunidad vimos a Naamán, el general, comandante en jefe, el 5 estrellas, ¿no? Si alguien tiene un puesto muy importante dentro de los militares, generalmente se les denomina un 5 estrellas. Son pocos en el mundo que tienen 5 estrellas. Bueno, este Naamán era un militar de 5 estrellas, famosísimo en la corte del imperio de Siria, de tal manera que después del rey era la persona más importante. Tenía todos los laureles, todos los galardones por sus habilidades tanto militares, personales, de inteligencia, y que había traído grandes victorias para la nación de Siria. Pero notamos en el primer verso ya una enseñanza que nos hizo reflexionar a cada uno de nosotros, que a pesar de que este personaje no era creyente, Dios lo había usado. Dios lo había usado. Entonces es interesante, hermano, nosotros no menospreciar la gracia del Señor que se derrama sobre todas las personas, creyentes y no creyentes, y lo reflejamos en un solo texto bíblico, donde dice que Él hace llover sobre buenos y malos, porque la gracia común del Señor no deja exento a sus criaturas. Todos están disponibles para que ese favor de Dios venga sobre sus vidas, y a través de esa gracia del Señor, muchas veces la humanidad pueda experimentar favores. Y ahí tenemos, por ejemplo, los grandes premios Nobel de medicina, que de pronto nosotros encontramos en personas que no son creyentes, pero que han recibido de parte del Señor la sabiduría para, en algunos casos muy particulares, enfrentar enfermedades y caducarlas con algún tratamiento extremadamente sencillo. Hay una bacteria que se aloja en el estómago que se llama la bacteria Helicobacter. Dígame usted que... Claro, como usted lo está diciendo, usted tiene una mejor pronunciación que el pastor. Que esa hacía estrago, sigue haciendo estrago cuando no es detectada a tiempo. Sin embargo, hay un par de médicos que encontró el remedio a ello y se les dio el premio Nobel de medicina. Y cuando se detecta a tiempo, se sigue ese tratamiento,
y las personas quedan libres de esa bacteria. Entonces, nosotros notamos cómo la gracia del Señor se derrama extraordinariamente sobre todas las personas. No estoy hablando que es la gracia salvífica, ojo, ahí hay una diferencia, sino que esa gracia general que Dios muchas veces hace que las personas sean inteligentes en sus áreas y en sus diferentes propuestas, y es justamente lo que le pasó a este Naamán, que fue un general 5 estrellas brillante. Sin embargo, algo muy particular dice la Biblia, que toda la victoria se la había dado el Señor. Entonces, nunca debemos subestimar a personas que no sean creyentes. Todo lo contrario, poder observar las gracias que pueden haber en la vida de aquellas personas venidas de parte del Señor. Esas gracias generales. Bien, y aquí vemos a este gran general, lo vimos en el versículo 1, y también vimos en la segunda enseñanza a una niña cautiva que fue llevada por el ejército sirio como rehén a Siria, y que esta niña, con un testimonio extraordinario, maravilloso, en cuanto a la práctica del trabajo encomendado, como también ese testimonio que le hacía reaccionar conforme a lo aprendido en la palabra del Señor, la catapultó, la levantó para llegar a ser la asistente de la segunda mujer más poderosa en el imperio sirio. ¿Cuántas señoritas, ayudantes, asistentes habrán quedado en el camino por el testimonio, por el trabajo de esta muchachita anónima? Y ahí aprendimos también que ese respaldo que ella tuvo respecto a su trabajo y a su testimonio como una muchacha o una muchachita cristiana, le valió poder predicar con plena libertad del poder de Dios. Ahí aprendimos una tremenda enseñanza también, que muchas veces no se requiere tal vez tanta teología, tanto conocimiento, sino una vida que honre al Señor, para que con simples palabras, esas palabras puedan de pronto traspasar redes importantes, porque eso fue lo último que vimos, las reacciones que provocaron las palabras de esta niña cristiana. No solamente fue oída por su patrona, sino por este general 5 estrellas, por el rey de Israel y por el rey de Siria, las palabras que decía esta señorita. Bien, eso fue lo último que nosotros estuvimos viendo, y dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, ya el eslabón importante de esta cadena de oro que se formó producto de las palabras de esta niña, ahora el último eslabón es Eliseo, que cuando ve la complicación del rey de Israel, que está entendiendo cualquier cosa, inclusive que podría venir el rey de Siria en guerra contra ellos, le dice: ¿por qué te complicas? Que venga el enfermo y va a saber, ¿qué va a saber?
que hay profeta en Israel. Y si hay profeta en Israel, está la presencia de Dios en Israel. ¿Ah? Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que hemos aprendido de manera muy escueta estos 3 domingos anteriores. Y hoy día, después de una serie de pormenores que Naamán equivocadamente hizo, porque la muchachita solamente le dijo que rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sin embargo, Naamán se fue por otros caminos. Ahora la palabra que tenemos en esta oportunidad nos habla de la llegada de Naamán a las puertas de la casa de Eliseo. Y este relato es sumamente interesante. Quisiéramos pasarnos película o imaginarnos el acontecimiento que está sucediendo en este momento, que Naamán viene a la casa del profeta Eliseo. Y lo que más vamos a encontrar es la humillación de Naamán. La humillación de Naamán, porque lo de Dios, ya sea un milagro del Señor o la salvación del Señor, es sencillo, no es complicado. Las religiones del mundo complican lo de Dios y ponen eslabones difíciles de acceder. Sin embargo, lo que el Señor tiene establecido en su palabra es muy sencillo y muchas veces las personas se oponen a la sencillez porque quisiesen ver algo más complicado para lograr el favor y la gracia de Dios sobre sus vidas. Bien, queremos entonces fijarnos en la humillación de Naamán cuando éste va a Eliseo. Toda nuestra atención sobre el versículo 9, que es nuestro primer verso. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Esto tiene que haber sido un espectáculo extraordinario, algo no visto. Si llegara a nuestra casa una personalidad del mundo, no sé, político o militar, o de la farándula, habría una revolución en la población, pienso. Nosotros tenemos un vecino que en sus años fue famoso, vive al frente de su papá. No sé, los hinchas de la Universidad de Chile, si lo conocen, el Huevito Valencia. Él alcanzó a ser seleccionado nacional de Chile y toda vez que la selección chilena ganaba, llegaba toda la televisión y se armaba un revolute. Y como nosotros éramos vecinos, nuestro vecino, el papá del Huevito Valencia, el tío Lucho que decimos que transportó
a Jorge, a Willy, a todos nuestros hijos al colegio, y ahora está transportando a nuestros nietos. Y su esposa, la señora Chila, nos invitaban para que nos tomara la televisión. Para que fuésemos famosos. Bueno, nosotros como buenos cristianos desechamos eso del diablo. No, la casa se les llenaba y venían a entrevistar a nuestro vecino. ¿Qué espectáculo tiene que haber sido cuando vino Naamán con sus caballos y con su carro? Porque él no vino, alguien dice, venía en un caballito ahí tirando pinta, sino que él traía, para pagar el favor de la sanidad, él traía 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Recordemos que Naamán buscó toda la fuente de sanidad en Siria. Y los magos, los hechiceros, los curanderos de Siria eran personas a sueldo. Vendían de pronto el milagro, que no era un milagro de parte de Dios, y muchas veces no había ningún tipo de milagro, pero ellos lo vendían. Entonces, este Naamán había probado todos los lugares en su país, Siria. Entonces, como no resultó, ahora se le indica que en Israel hay un profeta que lo puede sanar, y él va de la misma manera. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de Eliseo. Magníficos caballos. Me imagino el que montaba Naamán tiene que haber sido un caballo precioso, ropa plata, ropa fina, de pie frente a la casa del profeta Eliseo. La pregunta, ¿cómo era la casa del profeta Eliseo? La casa del profeta Eliseo es muy probable que no haya sido ni de él, porque el ministerio de Eliseo era un ministerio itinerante. Eliseo prácticamente no tenía donde vivir. Algunos especulan que era una choza, un lugar prácticamente donde no había medio económico, y de pronto fuera de esa población, tal vez hasta de mal nombre, en la ciudad de Samaria, este espectáculo, este general 5 estrellas, llegando a ese lugar, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, si nosotros lo colocamos al dinero nuestro, era mucho dinero que traía este hombre para pagar la sanidad, para de alguna manera lograr el favor del profeta. Y él rápidamente dijo, yo soy una persona importante. Entonces, al final va a salir este profeta, tocará la lepra, la parte enferma, la sobará. A donde está la mancha más grande de lepra, la va a sobar y me va a sanar. Se pasó un rollo, porque el que manda soy yo soy el de la plata. Yo soy ahora el que voy a comprar esto y al que me tienen que servir. Entonces, ¿cuál era la actitud de Naamán? Una actitud de tremendo orgullo que nosotros lo vemos en este versículo 9, en el 11 y en el 12. ¿Cómo expresa el orgullo Naamán? ¿No es cierto? Por esta arrogancia,
por este enojo, dice el versículo 11, totalmente enojado. Y remarca el versículo 12, se fue muy enojado, orgulloso, enojado, se había airado porque le dieron un tratamiento que él no esperaba. Ahora, él orgullosamente pensaba que Eliseo le iba a colocar una alfombra roja. ¿Conoce usted la alfombra roja? ¿Ha estado en alfombra roja? Por lo menos en una casa, ahí en la casa, un trozo de 1 metro uno puede comprar y puede pasear. Esperaba alfombra roja, dijo, el profeta se va a deshacer, me va a tratar con pinza. Pero se encontró con una novedad. ¿Cuál fue la novedad? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. El profeta no lo hizo entrar. No lo hizo entrar, solamente le mandó un escueto lacónico recado con un mensajero. ¿Y cuál era el recado? Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. ¿Por qué no habrá salido? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no habrá salido Eliseo a recibir esta visita tan ilustre? Porque si viene alguien importante, nosotros rápidamente hay que salir, hay que ir, hay que atender. O la mayoría de las personas, la reacción es esa. Pero la pregunta es, ¿por qué la palabra del Señor, al relatarnos este incidente, dice que Eliseo no salió de adentro, de su humilde casa? No salió. Le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Bueno, ya he dicho que Naamán había sido fortalecido grandemente en su orgullo, que el orgullo es algo natural que todas las personas que vienen a existencia tienen, hermano, o tenemos. El orgullo. Pero ese orgullo natural que tenía Naamán se había visto incrementado por sus grandes victorias, por sus grandes logros, de tal manera que todos le rendían pleitesía. Toda la gente le honraban, se inclinaban a él y le servían de la mejor manera. Nunca él había sido despreciado. Naamán nunca había sido despreciado. Todos lo honraban, excepto el rey de Siria, porque él era superior al rey de Siria. Pero Naamán, todos le servían. Esa actitud de ser engreído, de ser orgulloso, de ser vanaglorioso, le iba a jugar una mala pasada en esta situación e iba a recibir una lección tremenda de humillación y entender que la obra que hace el Señor no es a través de algún toque especial, sino que Dios obra a su manera. Amén. Entonces,
Aquí tenemos a este Naamán, como dice acá el versículo número 10. Entonces Eliseo le mandó un mensaje. ¿Y por qué ahora Eliseo lo trata de esta manera? Bueno, porque el tratamiento que debía realizarse sobre Naamán es el mismo tratamiento que toda persona debe experimentar si quiere recibir la gracia del Señor. No puede haber un tratamiento especial. Si es pecado, se tiene que reconocer como pecado, aunque sea el más pintado de la sociedad, aunque sea la persona más ilustre. Ay, le vamos a predicar a tal político, entonces vamos a cambiar el evangelio. Vamos a acomodar el evangelio para que el caballerito no se sienta mal, que es un pecador empedernido. De ninguna manera. El tratamiento para todos los males de la sociedad, especialmente el mal interior, la lejanía, la independencia que las personas tienen con el Señor, es uno solo y Dios lo tiene establecido. Por lo tanto, aquí Eliseo no iba a hacer una diferencia de decir, ya, venga para acá, mi Señor, lo voy a tratar entre esponjas, entre algodones. Usted necesita ser tratado de esta manera. No, porque el hombre era orgulloso. Entonces, Eliseo sabía quién era Naamán. ¿Y quién era Naamán? Un pecador empedernido, que todos los que confiaban en él simplemente estaban confiando en una persona finita que iba a terminar pronto su existencia. La Biblia dice que si tenemos vida es porque respiramos por dos pequeñas aberturas en nuestro rostro. Así dice la palabra del Señor. Y se los leo en Isaías 2:22, dice, dejaos del hombre. Cuando de pronto, hermano, uno confía sobre todo en la gente poderosa y especialmente en aquellos que están lejos de la fe y en este tiempo de política, de pronto se pone la confianza en los hombres. La Biblia dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? En esencia, este versículo llama a no confiar en el ser humano, ya que la vida es frágil y pasajera. Como dice otra versión, que apenas depende de dos pequeñas aberturas en el rostro. Que el día que no se pueda respirar, se acabó, hermano. Entonces, la vida es frágil y pasajera. Entonces, se nos anima a no confiar en los hombres, sino a confiar en el Señor, que es eterno y poderoso. Ahora, el orgullo es muy complicado. Dice el libro de Proverbios, en algunos versículos que les leo rápidamente, dice, Dios odia los ojos altivos y la mirada orgullosa. Proverbios 6:17. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento va la soberbia y antes del tropiezo la altivez de espíritu. Proverbios 29:23, el orgullo del hombre lo humillará. Naamán tenía que ser humillado, tenía que ser derribado de su caballo. Abdías 3:4 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?
si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Hay un problema con el orgullo. Y Naamán tenía este problema. Y la Biblia en Santiago, un texto más conocido, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Diga conmigo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿quién puede experimentar la gracia de Dios? Ahí está la respuesta. Los humildes. Y el soberbio, en este caso, era Naamán. Sin embargo, Dios lo estaba buscando. Y hablamos de la providencia del Señor, cómo estaba en control de todo lo que pasaba en aquel momento. Y es justamente que tiene que bajarse de ese pedestal de orgullo. Pero continúa. Versículos 11 y 12. Ya como para casi terminar. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Sabe lo que fue a hacer Naamán? 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta Eliseo, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Saben lo que fue a hacer Naamán? Ahí a vociferar después que le mandaron recado, fue a enseñarle a predicar a Eliseo. Eso fue a hacer Naamán. Fue a enseñarle a predicar a Eliseo. Y como no le dieron en el gusto lo que él estaba predicando, se fue enojado. ¿Cuántas veces las personas piensan que el evangelio o la salvación que el Señor entrega es conforme a lo que ellos creen o piensan, hermanos? Y aún dentro de círculos cristianos o eclesiales, tenemos gente que tienen idea totalmente errónea, equivocada de un evangelio que ellos han inventado. Entonces, este Naamán se enojó porque él, como tenía siempre autoridad, él decía: esto tiene que hacer este hombre. ¿Qué tiene que hacer? Este va a salir, saldrá él luego. En el original dice: vendrá prontamente a mí. Eso dice el original. Nuestra Reina Valera dice: saldrá él luego. Pero el original dice: vendrá prontamente a mí, porque yo soy la persona importante, vendrá prontamente a mí. Y estando en pie, o sea, la manera de la sanidad va a ser que esté en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar. Fregará, ¿no es cierto?, donde está la mancha de la lepra más grande y sanará la lepra. Entonces, esto nos recuerda rápidamente cuando las personas dicen: la fe, el cristianismo, la palabra del Señor debe ser de esta manera o de esta otra manera. Nos recuerdan un texto emblemático de la Escritura que dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su camino es de muerte. Diga conmigo: hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin es camino de muerte. Este Naamán, con una enfermedad terminal, tuvo el descaro de idear en su mente cómo se iba a realizar su sanidad. ¿Cuál es la razón? Porque traigo plata, porque soy una persona importante, porque me tienen que atender, porque me tienen que colocar una alfombra roja si yo soy la persona más importante del imperio sirio. Ahora despreció todo lo que el profeta había dicho. Vamos al último versículo. ¿Qué había dicho el profeta? Lo mandó. ¿Dónde lo mandó el profeta? ¿Perdón? Versículo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán despreció esto. Y en el versículo 12 nombra 2 ríos de Damasco. Y yo estuve averiguando de estos ríos. Me dieron ganas de ir. Oiga, bonito los ríos. Y una de las características, sobre todo el primero, Habana, es lo cristalino que cruza toda la ciudad de Damasco. Yo pensaba, si tuviéramos este río acá en Santiago en vez de en Mapocho, sacaríamos pecho. Son ríos extraordinarios. Entonces, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Por supuesto. Por supuesto. Porque las aguas de Israel, especialmente el río Jordán, era un río lleno de lodo, así cafeteado. Aunque uno se introduzca a unas termas, no sé si usted conoce las termas. Hay algunas termas que son cristalinas y otras que son medias cafeteadas, otras son blanquecinas. Y las cafeteadas, oye, da no sé qué meterse, porque uno dice, pucha, voy a quedar todo sucio. Bueno, el río que se le indica que vaya, que el Jordán, los que conocen, es un río sucio, cafeteado, y el otro compara el río cristalino de Habana y Farfar, río de Damasco, y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Entonces, ¿cuál era la implicación que te decía? Si la sanidad se va a provocar bañándome en un río, en mi ciudad, en mi país, yo tengo mejores ríos. Por lo tanto, la orden que da orgulloso, estaba complicado. Bueno, algo no estaba entendiendo Naamán. La Biblia, el apóstol San Pablo desarrolló un tema tan lindo en 1 Corintios 1, 20 al 31, sobre la sabiduría y las soluciones que el hombre da versus la sabiduría de Dios y el plan de salvación de Dios en la cruz del Calvario. Y después añade en un verso emblemático, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque si nosotros hubiésemos ideado un plan de salvación para la humanidad, nunca hubiésemos hecho el plan que el Señor hizo. Entonces ahí el apóstol Pablo desarrolla ese tema en 1 Corintios 1 del 20 al 31, que usted lo puede ubicar después en su casita. Y ese es el problema de Naamán, la sabiduría humana que no entra, ¿no es cierto?, no engrana
con la sabiduría de Dios, porque lo de Dios siempre es simple. Lo de Dios siempre es fácil, pero el hombre quiere complicarlo, el hombre quiere colocar otros elementos. Sin embargo, la orden era tan simple. Primero la niña le dijo, mira, anda allá y anda al profeta. Este hizo un recorrido por otros lados y ahora ve y lávate 7 veces en el Jordán y quedarás limpio. Pero Naamán se opuso. Cuando es del tema de la salvación, hermano, las personas, cuando escuchan, por ejemplo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, la persona dice, no puede ser. No puede ser. Otros empiezan a decir, no, hay que soñar que uno va subiendo una escalera para los cielos y que va en un tren. A los cielos el tren va a partir. Y van colocando trabas y problemas, y dentro de los círculos cristianos hay hermanos en la fe que pasan 30 y 40 años que no conocen el camino de la salvación. Porque justamente como Naamán piensan que lo que Dios establece en su palabra tiene algunas cosas incluso difíciles, como en este caso la sanidad. Simplemente tengo que vaciar mi chequera para que éste pueda, ¿no es cierto?, ser sanado. Pero la fe es simple. ¿Sabe cuál era la sanidad para Naamán? Era el lavamiento en el río Jordán. No era eso. Lo que le iba a traer la sanidad a Naamán era la obediencia a la fe, hermanos. Y la oración del profeta. Pero tirarse al río no era la sanidad, no es lo externo. No es que el agua lo iba a limpiar, era la obediencia a la palabra que se le estaba dando. Qué importante, hermanos, obedecer a la simpleza de la palabra del Señor. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero pastor, tengo que ponerme blanco, rojo, no sé, darme una vuelta de carnero. Cree en el Señor Jesucristo, en su muerte redentora. Así de simple. Muchas veces nosotros enturbiamos el camino a la salvación y también creemos que la sanidad puede llevarse a efecto por diferentes métodos, pero simplemente es obediencia a la fe. Y la palabra del Señor nos pide que siempre estemos obedeciendo a la fe. Dice el libro de Hechos, capítulo 6 y 7, que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Romanos 1:5, recibimos, dice Pablo, el apostolado y la gracia para la obediencia a la fe. Y Hechos 16:26 dice, para que obedezcan a la fe. Sin embargo, muchas veces los hombres son obstinados y desean que las cosas se hagan a su manera. Quieren ser salvos a su manera, quieren ser espirituales a su manera, y cuando entran a una iglesia y no ven la espiritualidad que ellos desean, no les gusta esa iglesia. Porque quieren hacer la iglesia de acuerdo a lo que ellos creen y a lo que piensan. Y quieren que de pronto la iglesia actúe a su manera y así sucesivamente, pero no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios.
en obediencia a la fe. Y ahí iban a venir los resultados extraordinarios. Ahora, por este orgullo que tenía Naamán, por este, ¿no es cierto?, ir ideando él el camino de Dios, estuvo a punto de perder la bendición. Pero qué grande, maravilloso que el Señor siempre tiene personas, ayudantes de Él, colaboradores de Él, que en la próxima oportunidad vamos a ver cómo esto lo empujaron al camino de la salvación. Gracias al Señor, gracias porque el Señor siempre tiene aquello. El versículo 13 solamente como preámbulo de la próxima. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron. Ahí nuevamente la gracia de Dios. Hermano, lecciones importantes. Dios siempre está trabajando para guiar personas hacia Él, con personas, valga la redundancia, sin importar cuál sea la condición. En el caso puntual de esta palabra, una muchachita anónima. Por lo tanto, el Señor nos puede ocupar a nosotros. Porque uno dice, no, yo soy el más pequeño de la congregación. No soy digno, dice el hermano. No soy digno. Una vez mandaron a orar a un hermano y el hermano, no soy digno, dijo. Y no pasó a orar. Mira, hacer algo tan simple como orar, no lo hizo porque dijo, yo no soy digno. Bueno, el Señor puede ocupar, ¿no es cierto?, a esa persona aún en la condición más sencilla. La muchachita era anónima, no tenía nombre, pero el Señor lo ocupó. Dios usa a los creyentes comprometidos, sin embargo, que son guiados por la palabra del Señor. Este Naamán, o más bien Eliseo, sabía que había un problema potente en Naamán y era el orgullo. Por eso no lo trató entre esponjas, entre algodones. No, le dijo, tú tienes problemas de toda la gente. Le hizo ver su problema. Muy importante, la gracia de Dios no se compra con oro ni con plata, hermano. La gracia de Dios es tan cara que el Señor ha decidido darla gratis para nosotros. Ahora hay muchos mercaderes de la fe que te venden todo. Te venden los milagros, te venden la prosperidad, te prometen el cielo y la tierra. Pero a costa de ciertas prebendas. Cuidado, porque, diga conmigo, la gracia de Dios no se compra con plata ni oro. Que el Señor nos ayude. Y lo otro, hermano, la vida cristiana es a la manera de Dios y no a nuestra manera. Esta iglesia local debe ser a la manera de Dios y no a mi manera. Por eso siempre los predicadores tenemos que sacar tiempo en la Escritura y con sencillez de corazón venir a la presencia del Señor para que esta iglesia no sea una copia de otras iglesias, sino que esta iglesia sea a la manera de Dios, hermano. Nuestro culto sea a la manera de Dios, no ideas preconcebidas. Cuando venimos a la fe, no, pero esto era así acá. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque a la manera de Dios, que nos bendiga grandemente. Y cuando lo hacemos a la manera de Dios, ¿cómo es la manera de Dios? Simple. Simple, todo simple. Por ejemplo, en la sanidad, la oración de fe sanará al enfermo. Pero yo quiero al enfermo hacerle una llave de jiu-jitsu.
para que se sane. Es a la manera de Dios. La otra vez le contábamos a un hermano, a uno de nuestros hermanos pequeños de la congregación años atrás, estaba con una enfermedad muy fuerte. Y en una reunión donde prácticamente no cantábamos, habíamos como 5 hermanos y cada uno estábamos más cansados. Era una reunión de semana, algunos estábamos hasta durmiendo. Dios se glorificó y sanó esa enfermedad. Porque a la manera de Dios, hermano. No es a nuestra manera. Naamán estaba a punto de perder la bendición porque quería él hacerlo a su manera. Pero hermano, siempre a la manera de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Iba a predicar 30 minutos, pero me pasé. Bueno, la semana pasada ustedes me dijeron no, que no terminara, entonces ahora añadí un poco más. Quiero cantarles. Es que el jueves un hermano cantó y dije yo, pero ¿cómo voy a hacer menos que el hermano? Jorge, ¿me puedes ayudar? Tal como soy sin más decir. ¿Te lo sabes? Mire. A ver, Jorgito, dale volumen. A ver si se lo sabe usted, mire. Dice, tal como soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, ven a ti, tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Me puedes solo tú salvar. No me puede salvar la idea que tenga del Evangelio. No me puede salvar el dinero, sino solamente el Señor por su gracia. Bendito Cristo, vengo a ti. Repitamos esa, Jorge. Las dos porque tiene 4, pero las 2 no. Tal como soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti, tal como soy sin demorar, del mal queriendo
librar, me puede solo tú salvar, bendito Cristo, ven. Y amén. Gloria a Dios. Amén. El único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Y no complica nada. Es que yo he hecho esto, es que yo he hecho esto otro. Solamente nos puede salvar nuestro bendito Cristo, a quien nos invita a venir a Él. Que así suceda a más de alguien en esta oportunidad, de los que están congregados en esta hora. El único que nos salva, el único que nos abre el camino a la salvación es nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Que el Espíritu Santo esté redarguyendo a más de alguien en esta hora que necesita conocer el camino tan simple como el camino de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cierra su ojito, dele gracias al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú siempre nos ubicas en la realidad de cada una de nuestras vidas. Hemos mirado acá a Naamán como una persona que quería comprar la sanidad, quería que todo se hiciera a su manera. El orgullo había embargado su vida, su corazón, el orgullo natural que cada una de las personas traemos en esta vida presente, pero no solamente las grandes victorias, portentosas victorias que había alcanzado estando ahí en Siria, Señor, pero sabemos que no es así a la manera nuestra, sino a la manera tuya. Oh Dios nuestro, ayúdanos a llegar con humildad delante de tu presencia, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, reconociendo, Señor, que solamente tú eres el Señor y Salvador, que tú moriste en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, que tú, Señor, diste tu vida, te colocaste en nuestro lugar para que nosotros, al creer en esa magnífica obra de redención, obtengamos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por hacerlo fácil. Gracias, Señor, por no vender lo tuyo. Gracias por regalarlo solamente por tu gracia, porque tu gracia es maravillosa, maravillosa gracia que tú derramas sobre tus criaturas y especialmente sobre nuestras vidas. Te alabamos, Señor, reciba toda honra, toda gloria, enternezca nuestros corazones, Señor, porque tú no has complicado la fe, tú no has hecho difícil el evangelio. Nosotros lo colocamos difícil, Señor, porque colocamos nuestros conceptos, colocamos nuestras ideas, pero muchas veces no son tus ideas, no son tus conceptos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Reciba toda alabanza, reciba toda gloria en esta hora por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.